Viaje Global 2025, invitado especial España. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de hoy. Les habla Laura Mesa, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en la seccional de Tunja, y quiero darles la bienvenida a esta séptima edición 2025 Viaje Global España. Gracias a todos los que nos acompañan en el conversatorio denominado La tragedia de la fe en torno a la literatura de Miguel de Unamuno. Nos alegra mucho contar con su participación el día de hoy. En minutos conoceremos a nuestros invitados especiales. Mientras tanto, los invito a que en el chat nos indiquen desde dónde nos acompañan, a qué programas académicos, a qué instituciones y desde qué países están hoy conectados con nosotros. Les quiero contar que Viaje Global es una iniciativa desarrollada en el año 2020 por la Fundación Universitaria del Área Andina, articulando actividades de internacionalización en casa que favorecieron el relacionamiento externo de nuestra comunidad con el objetivo de democratizar los procesos de formación de ciudadanos globales y generar alternativas a los procesos de movilidad académica presenciales que fueron fuertemente golpeados en tiempos de pandemia. Para este año, Viaje Global sumó aliados importantes. Conscientes de la importancia de ese trabajo colaborativo, se consolidó una alianza estratégica que ha liderado Área Andina con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUM para su desarrollo y que además integró en cada destino a un grupo de universidades colombianas dentro del comité organizador. En esta versión y para el recorrido virtual por España, hacemos parte de esta logística y estructura académica la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá, y la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, desde donde les hablo. Asimismo, contamos con importantes aliados desde España, como la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas CRUE y la Cámara de Comercio de España en Colombia, aliada también a instituciones de educación superior en España. A todos los aliados nacionales e internacionales les enviamos un saludo especial, reiteramos nuestro inmenso agradecimiento por el apoyo que nos han brindado en esta organización y bueno, tenemos una semana cargada de actividades académicas y culturales en torno a la hermosa España. Para dar apertura formal a esta actividad de viaje global, le voy a dar paso a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña Dolly Bonilla desde Arandina, David Sáenz desde la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y Oscar Támara desde la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Con ellos estaremos desarrollando todas estas ideas en torno a la tragedia de la fe. Quiero contarles un poquito más sobre ese perfil de nuestros expertos invitados. Dolly Bonilla es docente de inglés de la Fundación Universitaria del Área Andina del Departamento de Idiomas, es licenciada en Humanidades con énfasis en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional y es magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Dolly, gracias por estar hoy con nosotros. El profesor David Sáenz es comunicador social y magíster en Educación con énfasis en Desarrollo Humano. Es docente desde el 2014 de la Universidad Santo Tomás en sus seccionales de Tunja y Villavicencio en las áreas de Humanidades y Lenguas Extranjeras. Además es columnista en medios nacionales y regionales y durante una década se ha dedicado a ser autor de libros. Actualmente se desempeña como el director del Departamento de Humanidades y de Formación Integral de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Profe David, como siempre, gracias por el colegaje y por haber aceptado esta invitación. Y Oscar Yamit Támara Puerto es director del programa de la licenciatura en Teología y la maestría en Teología de la Biblia de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Con él cerramos esta terna especial que tenemos con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio a la jornada no sin antes mencionar que al final de este conversatorio vamos a dar paso a las inquietudes del público, las pueden dejar en el chat, pueden levantar la manito para abrir el micrófono, las estaremos desarrollando al final de la jornada. Entonces, para iniciar y para entrar en materia y conocer un poquito sobre esto de Miguel de Unamuno, de qué vamos a hablar, cómo es el libro, sobre qué vamos a discutir el día de hoy, yo quiero pedirle al profesor Oscar Támara que nos cuente un poquito sobre qué vamos a hablar puntualmente, un contexto de esa hermosa obra que vamos a estar desarrollando durante la jornada y a partir de allí ya con un contexto mucho más claro estaremos detallando esta tragedia de la fe. Bienvenido, profe Oscar, y el auditorio suyo. Bueno, cordial saludo para todos los estudiantes, para ti, Laura, que nos extiendes esta invitación. Cordial saludo entonces a todos los estudiantes, a todos los docentes que nos acompañan en esta mañana para pensar un tema importante sobre la fe y la razón, sobre la filosofía y la teología.
Y por supuesto, hablarles en este primer momento de una profundidad inmensa, como lo es la obra San Manuel Bueno Mártir, escrita, ustedes sabrán, por Miguel de Unamuno en el año 1930. Esta novela, además de ser una joya española, sigue siendo hoy para nosotros una reflexión muy importante en cuanto que estamos hablando de la generación del 98, de un filósofo, un ensayista, un novelista que en su obra, que se enmarca entre la angustia existencial y el sentido de la fe, ¿cierto? Y vamos a adentrarnos un poquito a hablar de manera sencilla en este primer momento sobre los símbolos que representa hoy por hoy esta obra. Y por supuesto, es necesario iniciar con Ángela Caravillo o Carvalino, como lo queramos llamar, que es la narradora de esta historia. Ella es quien escribe esta historia en la cual recuerda y va a su infancia, a un pueblo hermoso, evidentemente traído de la ficción de un pensamiento español, Valverde de Lucerna. Ustedes que ya se han adentrado a la obra se podrán dar cuenta que está rodeado de montañas, que hay un lago misterioso y que tiene una simbología, una riqueza de signo y símbolo, ¿cierto? Que ya ustedes los de filosofía han adentrado en Wittgenstein, ¿cierto? Y por supuesto desde San Agustín de Hipona, símbolos que se repiten, montañas y lagos misteriosos. Y allí entonces conoce al autor de la obra, Don Manuel, un párroco, un sacerdote, un clérigo entregado, que tiene su voz, tiene su entonación, su mirada, su pensamiento, sus actos orientados siempre hacia Dios, y que el pueblo le cree que es sabio, generoso, que está siempre dispuesto a la cura de las almas. Y de hecho, podríamos decir que la mejor expresión para hablar de Don Manuel en voz de Ángela Carvalino es un hombre santo que vive, evidentemente, un cielo difuso aquí en la tierra. Pero lo que nadie sabe, excepto Ángela y su hermano Lázaro, porque que es el tercer personaje, en primer lugar tendremos entonces a Ángela, que cuenta la historia de quién, de Don Manuel, que será el segundo personaje, y su hermano Lázaro, ¿cierto? Que no creía, Lázaro, un hombre que estaba en las Américas, según podemos encontrar en la obra, un chico que se encontraba en América estudiando, ¿cierto? Y que no cree en Don Manuel, que no cree en la vida eterna, que ha perdido la fe, ¿cierto? Un hombre, digamos, lo que es la contraparte de la fe de Don Manuel, que es la razón, ¿no? Pero entonces el culmen de la obra está en que nadie sabe que este hombre, Don Manuel, que anda por todo el pueblo sanando almas, incluso sanando. De hecho, vamos a encontrar dos relatos particulares a los cuales hay que hacer referencia. Y el primero es que, al igual que esa noche de San Juan, dice la obra, del 23 al 24 de agosto, en la noche más corta, encontramos que muchas personas iban a un lago y que iban a sanarse, así al igual que la piscina de Siloé en teología. Este episodio dice que don Manuel se frecuentaba con muchas personas a las cuales sanaba y le pregunta a una señora, ¿por qué no me sana mi hijo? Y él le dice, no, es que yo no tengo licencia para sanar, ¿no? Un episodio muy particular de la fe y la razón. Bien, pero entonces aquí nos aparece un dilema, si realmente alguien puede ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo como lo es él, sin creer en Dios. Don Manuel evidentemente en la obra no vive para sí, sino para los demás. Su vida realmente es un acto de amor, de sacrificio, y de hecho todos lo consideran un santo. El que cree y el que no cree consideran que Don Manuel realmente es un santo, un hijo de Dios. Lázaro, como lo había indicado, es el hermano de Ángela, es un intelectual que regresa entonces de las Américas con ideas evidentemente modernas, críticas sobre todo por la religión y lo que hace la gente que idolatra al padre, al sacerdote, al párroco. Pero digamos que Lázaro conoce el secreto de don Manuel y es que don Manuel no cree. Y por eso Lázaro se conmueve y decide unirse a esa causa y también fingir que cree. En toda la obra entonces encontramos dos personajes que fingen creer por el bien del pueblo, para no escandalizar a los más pequeños, tal cual como lo dice el Evangelio. Ángela, por su parte, entonces vive entre la admiración y la duda.
La admiración evidentemente de todo lo santo que es este hombre, don Manuel, y la duda porque Lázaro evidentemente le cuenta el secreto a su hermana Ángela. Entonces viven en este verdadero sentido de un hombre que es mártir. Y por eso entonces decíamos que tenemos dos elementos importantes. El lago, que en la obra oculta algo oscuro, que representa la profundidad como del alma, y la montaña, que simboliza la fe. Siempre vamos a tener esa referencia, esa simbología, ese dualismo entre el lago y la montaña. Y bien, quiero terminar esta primera parte con una de las frases más importantes que encontramos en la obra. Vamos a encontrar muchas, pero dice don Manuel, vivir, vivir aunque sea de mentira, pero vivir para que la vida tenga sentido. Entonces, de esta manera, quisimos en explicarles un poco de en qué consiste la obra para aún así, de acuerdo a este escenario de la fe, de la duda, la incertidumbre de estos personajes, entrar a un debate con nuestros colegas. Muchísimas gracias, profesor Oscar, porque sin duda este abrebocas nos invita a pensar y a reflexionar sobre esta maravillosa lectura de San Manuel Bueno Mártir, en el que, como siempre, Unamuno en sus obras nos muestra un poco o mucho de la preocupación por el ser humano, por la inmortalidad, por las ansias de hallar a Dios, y en ese camino empiezan a entrar en controversia o a enfrentarse un poco la fe y la razón, a entrar en conflicto. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Creo que hay mucha tela por cortar, y cuando hablábamos sobre la organización de este espacio decíamos, bueno, ¿por dónde lo enfocamos? ¿Por dónde lo llevamos? Porque hay mucho de lo que podemos empezar a reflexionar. Entonces, para iniciar, yo quiero darle la palabra a la voz femenina, a la profe Dolly, y preguntarle un poco sobre cómo quiso Manuel Bueno que el pueblo enfrentara lo inevitable, la muerte, la vejez, la enfermedad, la soledad y el amor. ¿Qué hizo él? ¿Cómo quiso enfrentarlo o ayudar al pueblo a enfrentarlo? Bueno, muy buenos días. Esta pregunta, digamos, para iniciar es muy importante. Tenemos que pensar que cada una de estas palabras tiene un significado diferente en el código existencial tanto del pueblo como de don Manuel Bueno. El pueblo se rige por su parte por un sistema de valores comúnmente adquiridos. La muerte, la vejez, la enfermedad, la soledad y el amor están envueltos en una narrativa del consuelo y la esperanza. El pueblo desea un mundo en el cual sea posible distinguir con claridad el bien del mal, porque en el pueblo existe la necesidad innata de juzgar antes que de comprender la realidad. Mm, en el mismo pueblo reside la incapacidad de soportar la relatividad esencial de las cosas humanas, la incapacidad de hacer frente a la ausencia de un juez absoluto. Y desde esta perspectiva me surge la idea de pensar al pueblo como un único personaje que simboliza la comodidad de descansar en un discurso dogmático, en un discurso respaldado por las normas irrefutables de la religión y por el consuelo de esperar en una promesa de felicidad y de salvación. Por otra parte, nos encontramos con la figura antagónica de don Manuel, quien se ve constantemente obligado a traicionarse a sí mismo. Él ha sido contaminado de alguna manera por la sabiduría de la incertidumbre, y una vez la incertidumbre se anida en su corazón y en su pensar, el lenguaje de la relatividad y la ambigüedad no lo abandonarán durante todo el relato. Mm, y en este punto, digamos, quisiera traer a colación una cita que ejemplifica bastante bien esta idea. Voy al texto textualmente. Don Manuel, dirigiéndose a Lázaro, en algún momento le dice: mira, Lázaro, he asistido a bien morir a pobres aldeanos, ignorantes, analfabetos, que apenas se han salido de la aldea, y he podido saber de sus labios, y cuando no adivinarlo, la verdadera causa de su enfermedad de muerte. He podido mirar allí, a la cabecera de su lecho de muerte, toda la alegrura de la cima del tedio de vivir, 1000 veces peor que el hambre. Sigamos pues, Lázaro, suicidándonos en nuestra obra y en nuestro pueblo, y que sueñe este su vida como el lago sueña el cielo. Bajo estas circunstancias o bajo lo que les acabo de leer, piensen ustedes
cómo le iba a quitar don Manuel a su pueblo todos los valores que habían heredado. Don Manuel es consciente de cuáles son las motivaciones interiores que determinan el comportamiento del hombre y es incapaz de transgredir o poner en duda estos principios, porque sabe que lo que se apropiará de la escena del mundo de ellos será únicamente la desolación y la desesperanza. Mm, y en este punto me gustaría volver al texto, que quizás en esta cita puedan también darse cuenta de la materia prima de lo que estoy hablando. Dice don Manuel, y cito, yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlas felices, para hacerles que sueñen inmortales y no para matarles. Lo que aquí hace falta es que vivan sanamente, que vivan en una amenidad de sentido. Y con la verdad, con mi verdad, no vivirán. Que vivan. Y esto hace la iglesia, hacerles vivir. Religión verdadera. Todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan, en cuanto les consuele de haber tenido que nacer para morir. Y para cada pueblo la religión más verdadera es la suya, la que le ha hecho. Y la mía es consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío. En este punto, y digamos ya para concluir, sabemos que él entendía que despojar al pueblo de sus creencias heredadas significaría condenarlos a un vacío existencial. Por eso, aunque él mismo no crea, mantuvo viva la ilusión de la fe para que el pueblo pudiera encontrar sentido a la muerte, a la enfermedad, a la soledad, al amor. Perfecto. Contradictorio esto un poquito de un santo que no tiene fe, profe David. ¿Cómo ve usted esa posición o ese querer de Manuel Bueno de ayudar al pueblo? Bueno, pues eh, digamos que siguiendo la línea de la profesora Dolly, también concuerdo en algo y es que Manuel sabe que la gente, que el pueblo necesita en cierta manera como de unos valores y de lo establecido para de cierta manera no perder ese piso que les posibilitaría tener como una especie de sostén o como una especie también de refugio. Y bueno, pues también es curioso porque nosotros nos planteamos esta pregunta eh, relacionada pues ante todo con el pueblo. Sin embargo, pues quisiera decirles que Manuel Bueno pues también está atravesada por estas situaciones, por la muerte, por la vejez, por la enfermedad, por la soledad, por el amor. Y él la enfrenta y enfrenta esas cuestiones con una profunda tristeza. Le parece terrible que uno tenga que nacer para morirse. Y pues él cree solamente en esta vida terrenal, en este ahora, en este cielo que se ve. Y esa conciencia lo atormenta y lo atormenta tanto que incluso Manuel es un hombre que piensa en el suicidio y cree que el suicidio es su mayor tentación. Eh, Sin embargo, hay algo con Manuel y es que Manuel como que se enfrenta a esas dos situaciones, tanto a su propia muerte, la muerte que tal vez anhela, a ese suicidio, pero también se enfrenta pues a esa soledad, a ese abandono que siente todo el tiempo. Y yo considero que él lo enfrenta, por ejemplo, aquello del suicidio con la meditación, ¿sí? O sea, como que es un hombre que se va al lago y pese a que le tiene miedo a la soledad, medita, piensa, pasa horas solo y parece que, no sé, me gustaría acá recordar un texto de un antropólogo, filósofo llamado Ernst Tugendhat, que el texto se llama Sobre mística, y él dice que qué sucede cuando uno hace silencio, cuando está la experiencia de, mm, de la meditación. Y él dice que uno se da cuenta, uno que está solo frente al mundo y que se hace consciente de su soledad. Se hace consciente también de la muerte y que es un ser para la muerte. Y entonces también Tugendhat se plantea, y bueno, cómo es posible superar esa soledad y cómo es posible superar esa muerte? Eh, y él lo plantea que, por ejemplo, la soledad te supera mediante la solidaridad y el amor con los otros.
Entonces vemos a un hombre, en Manuel, que se desborda de amor por todos los demás. Es un hombre increíblemente bueno. A veces que uno pensaría que solamente podría ser como alguien literario, ¿no? Es alguien que va y le corta leña a la gente empobrecida, que más que esperar ser servido por otros, sirve. Hay una escena que a mí me pareció muy bella y Manuel se encuentra un niño en pleno invierno que tiene muchísimo frío y le dice que su padre, el niño le cuenta que su padre lo ha mandado a buscar una res. Y Manuel le dice que vaya a su casa y que coja abrigo y que él va y busca la res. O por ejemplo le da tierra del cementerio a un suicida, es decir, tiene como actos muy bondadosos y parece que él trasciende esa soledad, pues con el amor a los demás y con la solidaridad como lo propone Tugendhat. Sin embargo, el camino que él tiene, pues es un camino muy difícil para muchas personas, casi inaccesible para la gran mayoría. Entonces él dice, pues el camino que los otros pueden tener para estar consolados, para superar el tema de la muerte, de la soledad, de este abandono, pues puede ser la religión. Y la religión en este caso entendida como un vínculo, como el religare, como lo que liga a una comunidad en un rito compartido. Sin embargo, quisiera también proponer que Manuel Bueno les propone como también la religión desde otro sentido, no solamente desde el religare, sino también desde el relegere. ¿Y qué es el el relegere? El relegere es releer. Y entonces en la obra vemos, por ejemplo, que la gente se une en torno, digamos que a un relato, a una ficción. En Unamuno la ficción no es una palabra peyorativa, al contrario. ¿Y cuál es la ficción? Pues la ficción del Evangelio, la ficción de la vida eterna, la ficción de que nos encontraremos con los otros en el más allá. Así Manuel no crea. Entonces, así como nos decía ahorita Dolly, tal vez en Unamuno lo que encontramos es que presenta a este personaje Manuel que les presenta a los aldeanos una ficción. ¿Y cuál es la ficción? La religión. Y con la religión se consuelan de haber nacido para morirse, se consuelan de la soledad. E incluso yo creo que si lo llevamos, digamos que a un plano más nuestro, también podríamos darnos cuenta que, por ejemplo, pues para muchas personas, ante la muerte de los demás, ante nuestra propia muerte, ante nuestra soledad, hasta en nuestro sentimiento de finitud, hay muchos que utilizan como consuelo ese mismo relato, ¿sí? El relato de lo religioso. Y tal vez ese relato ahí sí adquiere muchísima fuerza porque es un relato que nos consuela, así como consolaba a Manuel, no porque él lo creyera, sino porque, como decía ahorita hace un momento la profe Dolly, los otros se consolaban con ese relato. Muchas gracias, profe David. Decía Unamuno en el prólogo, tengo la conciencia de haber puesto en ella todo mi sentimiento trágico de la vida cotidiana. Y en ese sentido, profe Oscar, ¿qué podemos complementar referente a ese actuar de don Manuel? Claro, ya el profesor David muy académicamente nos ha llevado en ese relato de las obras y no de la fe. Miren esto. Para hacer un análisis y para responder a la pregunta de Laura, es importante detenernos en lo que ha dicho, por ejemplo, David en los dos ejemplos. Cuando el niño lo envían a traer una leña y unos animales, él dice, no, yo voy por usted, ¿no? Recordemos que al final de la obra, Ángela lo que dice es, hay que creerle y para mí es mártir porque le creo más a las obras, lo que hizo, que lo que habló. ¿No? Entonces, el pueblo lo admira más por la obra. Entonces ya David hizo referencia a esa soledad que él tenía, pero fijémonos que él tenía un sacristán que era sastre. Fijémonos que él ayudaba a trillar. Acordémonos que él le ayudaba a la gente a partir leña, daba clases en la escuela. Es decir, esa crisis de la soledad
y en la obra creo que David lo ha manifestado muy bien, que le temía miedo a la soledad y por eso hacía muchas cosas. En la misma obra lo dice, ¿no? Que evitaba la soledad y que entonces cerca había una donde solía pasear con Lázaro sobre un convento cisterciense, ¿no? Y que como el prefacio él lo cantaba y que cuando lo cantaba hacía que su voz, su entonación, el pueblo se uniera a él. Entonces, en ese momento de los actos, encontramos esa vicisitud entre lo que podría ser o lo que podría parecer la ética y la moral. Porque la moral, ¿qué es? Los principios, por favor, David, pórtese bien, sea juicioso, sea honrado, que era lo que trataba de hacer el pueblo, ¿cierto? Pero ¿cuál era la ética? El principio ético, la acción de don Manuel, que hacía más de lo que hablaba. Entonces, por eso es que llamamos la tragedia de la fe. Y porque realmente es una tragedia pensar que haces muchas cosas para agradar a los demás, pero que por dentro mueres con tu fe y que no se sabe si al final, como dice ahorita la doctora Dolly, hablaba sobre esa felicidad y esa salvación. Porque en definitiva, lo que trata de hacer la religión o lo que trata de hacer la fe es intentar dar una explicación que nuestros sentidos no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa, qué le pasa a este cuerpo? Como la física no puede responder a esa pregunta, entonces las personas acuden a la fe, así como la mayoría del pueblo que vivía de Valverde de Lucerna y que don Manuel tenía una solución para todo y que, ojo, ojo con esta expresión, acercaba al fiel a Dios. Me parece que esto es profundamente filosófico porque a través de su accionar, a través de su pensamiento y su idea, acercaba a todos a Dios, sin necesidad de convencer, porque miren esto, Lázaro, que era un tipo académico, un tipo con ideas que venían de las Américas, que venía del conocimiento, al principio no le creyó, pero cuando lo escuchó y entendió su actuar, se hizo parte cómplice de él. Y aún así, conociendo su secreto, quiso ser, es decir, en otras palabras, quiso ser otro párroco más. Lázaro, un hombre que no creía. Entonces miren cómo esa fe llevó a ese ateísmo, pues, mediante su ejemplo, a lo que decía la doctora Dolly, a esa felicidad y a esa salvación, que en definitiva era lo que quería don Manuel, que todos se salvaran, con conocimiento o sin conocimiento. Por eso ahí es importante acudir a ese valioso vivir con una mentira que da consuelo o con una verdad que puede destruir. Pues evidentemente vivimos con una mentira que dio consuelo. Eso fue lo que hizo don Manuel, vivir en una mentira constante para dar consuelo a todos sus feligreses. Así es, profe Oscar. Vemos que para Unamuno tal vez el hecho de que don Manuel ayudara a todo el mundo bastaba para que fuese un santo, aunque le faltara la fe. Y bueno, se convierte en un ejemplo para todo su pueblo y bueno, tal vez también para nosotros como lectores. Vamos a seguir moviéndonos en torno a estos puntos claves que aborda Miguel de Unamuno en su obra y me voy a quedar con usted, profe Oscar. ¿Cómo se aborda en la obra la idea de la inmortalidad? ¿Qué consecuencias tiene esa visión en la vida y en el actuar de cada uno de estos tres personajes que hemos venido conociendo y detallando? Lo quiero realizar mediante el siguiente ejemplo. Había una pareja, dice la obra, mm, que entonces ella había quedado embarazada, ¿cierto? Había quedado embarazada y que entonces don Manuel le hizo casarse con un joven que no era evidentemente el padre de la criatura, evidentemente. Y quiero quedarme con esa imagen para hablar de la inmortalidad. Porque cuando nosotros decimos inmortalidad, no solamente nos referimos, ¿será que es el alma? ¿Será que es la idea de Platón? ¿Será que es el cuerpo de la fisis, del sarx, de la carne, donde evidentemente no puede hablar de categorías físicas? Porque como lo narra realmente en la obra, mediante otro ejemplo, para hablar de la inmortalidad, que había llegado un payaso al pueblo, ¿no? Y que estaba mientras estaba haciendo su show y estaba alegre, moría uno de sus familiares, ¿no? Y le preguntaban, pero usted no está triste, que don Manuel, ¿qué podemos decir aquí? Mire, mire. Y decía, mira, ella ya cumplió su función. Esta carne, ¿cierto? Se tendrá que podrir mediante
gusanos y el cuerpo quedará, pero la obra, el pensamiento, las ideas es lo que hace que una persona sea inmortal. Hoy por hoy, ¿por qué estamos recordando a este gran español de la generación del 68? A Miguel de Unamuno. Porque hoy estamos recordando a personajes tan importantes de la literatura clásica, por ejemplo, nosotros que tenemos ese curso de literatura clásica, donde revivimos la inmortalidad de Platón, Aristóteles, Sócrates, Tucídides, Heródoto, las Eneadas de Plotino. ¿Por qué? Porque nos quedamos con las ideas, aplicamos hoy las ideas. Si hoy como académicos, si el doctor David, la doctora Dole y la doctora Laura no logran en sus academias, en sus instituciones, traer el pensamiento de un hombre tan importante, con su literatura tan rica como Miguel de Unamuno, a un contexto, a una clase normal en la Santo Tomás, en la San Buenaventura, en donde sea, que sea algo que trascienda el conocimiento, pues podemos decir que hemos cumplido la tarea como docentes para poder trascender. Entonces, esa inmortalidad va acompañada de nuestras ideas y nuestros pensamientos. Hoy por hoy, ¿por qué recordamos a un personaje como Jesús? ¿Y por qué sigue siendo entre la filosofía y la teología un evento histórico, el evento Cristo tan importante? Porque fue inmortal con sus ideas y con sus pensamientos. Ahora, ¿por qué don Manuel se hizo inmortal? Por todo su obrar, por todo lo que hizo, por todo lo que sanó, inclusive lo que dejó de decir con sus chistes, que de hecho hay dos chistes que nos elencan ahí en la obra, porque logró que esas almas no pensaran en esto efímero y eterno, sino que empezó a ordenar los amores. Le enseñó al pueblo que, claro, es importante la esposa, el perro, el gato, pero ordenó los amores, donde el primer valor tenía que ser la trascendencia y la inmortalidad, porque no nos podíamos quedar acá. La esposa y la amiga del payaso tenía que morir, así como tenemos que morir todos. Lo que pasa es que podemos morir en ese camino que decía ahorita la doctora Dolly, llenos de felicidad o llenos de tristeza. Nosotros elegimos mediante esa inmortalidad qué, con qué nos quedamos en la parte filosófica, con qué ideas podemos comprender el mundo. ¿Cierto? Por ejemplo, hoy todos nosotros estamos en una universidad trabajando, dando clases desde las 8 de la mañana. Y ese es nuestro contrato laboral, ¿cierto? Una cosa es la actitud con la que yo venga a dar una clase, sabiendo que yo puedo enriquecer a los demás, transmitiendo, ojo, las ideas de la filosofía y la teología a nuestros estudiantes para que las puedan aplicar o simplemente llevando un contenido, una obra literaria como la de Miguel de Unamuno, en la que simplemente leemos y seguimos como si fuera otro libro. Entonces, para responder a esa pregunta es importante entonces detenernos en esas dos preguntas sobre lo que hizo don Manuel que los llevó a ser inmortales y hoy por hoy el pueblo eh, nos sigue recordando, así como recordamos a muchos personajes, así como hoy volvemos la mirada a Cien años de soledad, al Quijote de la Mancha y así como por ejemplo esa obra de Bertoldo. La obra habla de esta historia de Bertoldo muy importante que llegó a través de los clásicos, que llegó a nosotros a través de Unamuno y que hoy sigue llegando a través de ustedes mediante este debate. Claro que sí. Podemos pensar entonces que el recuerdo que deja don Manuel en el pueblo es inmortal y que tal vez para Unamuno esa sea la única forma de inmortalidad, ¿no? Profe David, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve usted la inmortalidad dentro de la obra? Micrófono, por favor. Gracias. Yo creo que la inmortalidad se presenta en la obra como un sueño, de nuevo como una ficción, como un estar dormidos, soñando. Y creo que también ese sueño podríamos anclarlo con algo que pensaban los estoicos. Por ejemplo, Epícteto afirmaba que realmente nada nos hace daño, que aquello que nos hace daño son las narraciones o los juicios de valor que hacemos sobre las cosas, o sea, la ficción que nos hacemos sobre las cosas. Entonces, por ejemplo, Epícteto decía que la muerte no era temible si uno no le temía a la muerte. Y pone de ejemplo a Sócrates porque dice Sócrates no le temió a la muerte y por tal razón pues se toma la cicuta. Y en la novela, en esta novela, los personajes lo encarnan de distintas maneras. Por ejemplo, no sé, la madre de Ángela es una madre como muy tradicional, entonces ella encarna como el tema de la inmortalidad con la ficción que crea del reencuentro con Dios, del encuentro con Dios.
Manuel está convencido de que no hay nada más allá de esta vida, pero como ya lo hemos dicho, se encarga de que los otros sí crean en esa ficción y quiere que ese pueblo siga soñando en esa vida eterna y prefiere ese sueño a la verdad. De hecho, en algún momento de la obra afirma que con la verdad, o sea, con su verdad, la gente no podría estar, sino que la gente estaría increíblemente triste. Entonces yo creo que la inmortalidad sirve para jugar, ¿sí? Porque sirve para poder imaginar. Y, o sea, la inmortalidad es ese misterio y tal vez de ese misterio pues surge la posibilidad de crear, en este caso pues de crear una ficción. Podemos hablar entonces que la inmortalidad puede ser una herramienta para movernos entre esa alternativa de la verdad trágica y la felicidad ilusoria, tal vez, profe Dolly, ¿cómo lo ve usted? Bueno, digamos que siguiendo un poco con la idea que menciona el profe David, yo creo que la inmortalidad en el texto no se maneja como una certeza teológica, sino más bien como una necesidad emocional. Por ejemplo, para don Manuel, la inmortalidad no existe, o al menos no puede afirmarla con fe verdadera, pero sí comprende que la idea de una vida eterna es indispensable para la vida terrenal del pueblo. Y por eso volvemos a la idea del sueño y vuelvo a la cita anterior del último párrafo que leí, que sueñe este su vida, refiriéndose al pueblo, que sueñe este su vida como el lago sueña el cielo. Yo creo que en esta cita se sintetiza su visión, que es vivir, es soñar. Y sin el sueño de la inmortalidad, la vida pierde la profundidad. Lo trágico es que ese sueño se ha convertido para don Manuel como personaje principal en una carga, en una ilusión que debe sostener a costa de su propia angustia. Creo que para Manuel la recompensa de una vida eterna pues no tiene cabida, ya lo hemos visto. Sin embargo, es necesario sostener una mentira que permita al pueblo mantener la esperanza, una esperanza que justifique su existencia en el plano de la vida y de la muerte, o de lo que las personas tienen como conciencia de la muerte, o el concepto que tienen de la muerte. Y creo que este es el tema fundamental que sostiene la atención principal del personaje. El sueño sobre el infinito del alma ha perdido su magia en el momento en el que el ser es habitado por la duda, el cuestionamiento constante y la relatividad del sentido. De esta manera, lo infinito del alma, si es que lo tiene, pasa a ser para nuestro personaje un apéndice casi inútil en la vida del hombre. Bueno, muy bien. Hemos concretado un poquito más esa idea de inmortalidad en la obra y vamos a seguir avanzando. Lo decía yo al inicio, Unamuno enfrenta muchas veces o permite esa entrada en conflicto muchas veces entre la fe y la razón. Y vamos a movernos a una tercera pregunta. Profe David, ¿cómo se manifiesta la tensión entre fe y razón en los personajes de Don Manuel, de Ángela, de Lázaro? Y de pronto qué caminos distintos siguen cada uno de ellos. Yo creo que tanto Ángela como Manuel como Lázaro se enfrenta a esta tensión en su propia subjetividad. Sin embargo, hay algo que me gusta también de la novela, y en esta novela se puede leer a partir se puede leer de muchas maneras, pero hay algo que los une a los tres y es que los tres se reconocen en la amistad. ¿Sí? De hecho, es curioso que solamente ellos tres saben la verdad de cada uno. O sea, ellos tres saben lo íntimo que hay en el otro. En cambio, para el resto de la gente, pues ante todo lo que hay es una ficción. O tal vez, digamos que ellos tres conocen la ficción verdadera que hay en cada uno de ellos. Entonces, pues don Manuel la resuelve, como ya lo hemos dicho, siendo como una especie de mercader de esperanza, ¿sí? Entonces, habla de la vida eterna, eh, habla de la posibilidad del reencuentro, todo el tiempo está ocupado haciendo obras, de cierta manera pues parece como realmente un santo.
se preocupa por los más desfavorecidos. Y yo creo que en Ángela hay algo, y es que Ángela es un personaje, tal vez, en mi opinión, el personaje más importante de la novela, porque Ángela es la que escribe. O sea, si nosotros nos damos cuenta, Ángela es realmente la que nos cuenta su propia ficción y su propio relato sobre Don Manuel. Ella es la que redacta como esa especie de evangelio, un evangelio tal vez apócrifo, en donde ella es evangelista, en donde ella también es como una especie de sacerdotisa, y de esa manera como que yo creo que ella ahí logra paliar un poco esa tensión entre la fe y entre la razón. Y Lázaro, yo creo que por su parte, en su subjetividad, está un tema social, está un tema de trabajar por los otros, de la causa común, incluso en algún momento habla de un sindicato, y parece que lo que le llama la atención de Manuel es precisamente lo social, ¿sí? O sea, él se da cuenta que Manuel es un hombre que trabaja incansablemente por los otros y ahí como que se configura con él y logra de cierta manera como manejar esa tensión. Yo creo que cada uno encuentra manejar esa tensión a partir de sus propias dudas existenciales y de su propia manera de ver el mundo. Sin embargo, creo que hay algo muy importante en ellos tres y algo que los une, es lo que acabo de decir, es ese amor que tienen entre los tres, ¿sí? O sea, ese amor de la amistad, ese amor que les permite construir el verdadero rostro del otro a partir de la escucha. Y tal vez esa es como la grandeza también de la novela, que nos plantea que el amor no necesariamente es una cuestión romántica, sino que el amor también se da en la amistad y que así también se palian todas esas cosas que nos resulta a veces tan difícil lograr comprender y lograr entender. Creo que tiene el micrófono Ay, apagado. perdónenme, gracias, profe David. Vemos en este desarrollo un poco el conflicto entre la verdad, o la realidad y la ficción, entendida tal vez esta como un sueño. Me voy a ir con el profe Oscar. ¿Cómo ve, profe Oscar, usted esta confrontación entre fe y razón a lo largo de los personajes? Bien, el profesor David ha elencado algo que en la literatura se llama la personificación. Tenemos la versión de Ángela. ¿Qué tal si leemos la versión de Lázaro? ¿Qué tal si leemos la versión del mismo Manuel? ¿Qué tal si leemos la versión de otro personaje? El profesor David elenca bien estas herramientas que nos permiten a nosotros desde la narrativa decir, mire, pues ¿quién era Ángela? Estudió con monjas. Y como referencia muy bien el profesor David, su mamá le ayudaba y rezaban el rosario. Estudió en un colegio de monjas y tenía una literatura para leer muy interesante. De hecho, es la primera que se acerca a don Manuel y tiene la versión. Por eso, cuando el profesor habla de ese evangelio apócrifo, ¿qué evangelio para narrar tan interesante todo lo que pasa en el escenario, tanto de la fe como de la razón? Es decir, evidentemente la razón la encontramos en quién, en Lázaro, ¿no? Que tiene un pensamiento crítico, un análisis lógico, lo que encontramos en la filosofía, una novela que sintetiza un personaje llamado Lázaro, el cual es muy contestatario para decir esto no puede ser la fe. Y entonces con las categorías de la razón empieza a explicarse muchos sinsentidos y que hacen que nosotros podamos entender que a partir de esa obra se tenga en cuenta que este sacerdote, a través de esta reflexión humana, sea mucho más razón que fe, porque le intentaba explicar a todos los estudiantes, a todos los fieles, perdón, que esa fe y la razón tenían que representarte por medio de la esperanza. Es decir, voy a llevar a alguien a pensar, le voy a dar razón, ¿cierto? Para que piense y tenga la necesidad de creer en algo más de lo visible. Para mí esa relación entre la fe y la razón está en ese punto. La necesidad de creer en algo que va mucho más allá de lo visible, que es el discurso
de la narrativa filosófica y teológica que, por supuesto, hace que el pueblo, ¿cierto? La fe que da sentido a la vida de esas personas humildes, el consuelo y esa comunidad que es como el propósito que engloba todo el pensamiento de la fe y la razón. Ese conflicto entre la fe y la razón, ¿cierto? Es como ese sacrificio de la mentira piadosa, ¿no? Para no destruir la esperanza de su comunidad, entonces él pone un poquito de la fe, pone un poquito de la razón. Su martirio evidentemente no es físico, es un martirio espiritual. Ahí está la razón, entre esa razón y esa fe, porque evidentemente a él no lo crucifican, a él no le pegan, no le pasa nada, sino que el martirio es que espiritual. Vive dividido entre lo que piensa y entre lo que predica. Ahí está la fe y la razón, entre lo que piensa, ¿cierto? Porque el que piensa, pues que no tiene fe, pero ¿qué es lo que predica? Que si hay fe, que si hay salvación. Entonces ahí está esa dicotomía, esa convergencia, esa divergencia entre, insisto, lo que piensa y lo que predica. Unamuno evidentemente no condena, tampoco glorifica en esta obra una de las dos posturas, sino que como cualquier académico la deja abierta a una postura más bien dialogante entre la fe y la razón, que son necesarias evidentemente para demostrar, para analizar todo lo que podemos pensar en cuanto a lo que es fe y en cuanto a lo que es razón. Por eso, en esta obra, insisto que no se excluyen ninguna de las dos, sino que se enfrentan en un diálogo, muy bien como dice el profesor David, en una amistad, en un diálogo constante. La obra no ofrece una respuesta concreta definitiva, qué es fe y qué es razón, sino que las presenta como dos amigas necesarias en un pueblo, como narra la obra. Bien, vemos que esta obra sin duda se convierte en una muestra clara, muy clara de amor al prójimo. Y, profe Doli, ¿cómo podemos sintetizar este punto, concluir este punto de esa tensión? Bueno, la tensión que se maneja entre fe y razón se va revelando, digamos, progresivamente en la acción, pero sobre todo a través de los diálogos que mantienen los personajes o que se dan entre los personajes. A medida que uno va leyendo los diálogos, lo que se pone al descubierto es una parcela o un pedazo de la esencia de la problemática existencial de cada uno de los personajes. En algún momento de la narración, los personajes, tanto de Lázaro como de Ángela, son sorprendidos por la fragilidad o lo que yo llamo la fragilidad del héroe. Un héroe, en definitiva, fragmentado, que tiene la capacidad de sostener una realidad que sabe como ilusoria, pero a la vez sabe comprender al mundo como una dualidad, como una ambigüedad. Para este héroe, para nuestro héroe, para don Manuel, el tener que afrontar no una única verdad absoluta, sino un montón de verdades relativas que se contradicen o poseer, así como lo decía en algún momento, como única certeza la sabiduría de lo incierto, exige una fuerza inmesurable, a la que a la vez se devela como sinónimo de su tragedia. En este sentido, pienso que se desdibuja un poco la idea del héroe vencedor y se revela en un personaje o un héroe fragmentado que a su vez tiene una capacidad o una caparazón más bien de hierro. Y esta metáfora de un héroe fragmentado con una caparazón de hierro la pienso como porque don Manuel encarna la razón que sostiene la fe de los otros. Mm, eh, por otra parte, pues tenemos el personaje de Lázaro, que al principio es un ser racionalista y bastante escéptico, pero finalmente se convierte en el cómplice silencioso de don Manuel, afrontando la misma tragedia de don Manuel, pero creo que no en tan altas proporciones. Y finalmente, digamos que esto ya como para concluir y cerrar con lo que los otros profes han dicho, tenemos el personaje de Ángela, que pienso yo que es el personaje menos ambiguo y más honesto.
ella se encuentra en el punto límite de un vértigo sin atreverse a traspasar ese límite. Aunque le asaltan las dudas, tiene la fuerza, no solo para sostener su estandarte de creencias, sino también es capaz de narrar y es capaz de poner en palabra la tragedia que los acompaña a todos durante la obra. Muy bien, sin duda una compleja carga simbólica alrededor de esta obra. Y bueno, gracias a los tres por irnos llevando a lo largo del desarrollo de la misma. Y vamos ya concluyendo y cerrando un poco este espacio y nos vamos a mover, profe Dolly, un poco en las implicaciones estéticas. ¿Qué implicaciones estéticas tienen las contradicciones internas que presenta Don Manuel en la construcción de toda la poética que se desarrolla a lo largo de la novela? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que ya como a ustedes han podido venir hilando y dándose cuenta y tal vez inferir todo lo que la obra conlleva, pienso que la contradicción es la materia prima de la obra. Mm, la novela se presenta como una identidad espiritual que surge con la necesidad de comprender el mundo como un interrogante que no debe ser resuelto. En el relato constantemente nos vamos sumergiendo en un vaivén, en una oscilación entre la fe y la razón, entre lo cotidiano y lo trascendental. Eh, el relato pone al descubierto bajo sus propios medios y bajo su propia estética los diferentes aspectos de la existencia humana. Hablamos de la relatividad, la duda, la fascinación por la tranquilidad y la necesidad del hombre por la esperanza de buscar refugio en algún lugar de las tierras prometidas. Y todos estos aspectos que en apariencia o que quizás son irreconciliables, mmm, en mi opinión, forman una situación en la que se genera una gran interrogación que le dice al lector, descolóquese de su puesto y mire todas estas perspectivas. Es una estética en general de la gran pregunta. Es la obra como tal, en conclusión, pues para mí es una gran pregunta que no debe ser resuelta y que no busca ser resuelta. Muy bien, tal vez la angustia como consecuencia del conocimiento de la verdad. Profe David, ¿cómo ven ustedes esas implicaciones estéticas de esas contradicciones que presenta la obra? Yo recuerdo que hace unos años, cuando leí la obra, pues la leí con unos estudiantes, la leímos juntos, y recuerdo que íbamos tratando de hacer lectura inferencial. Y entonces algunos decían, no, pues este personaje es muy bueno, debe tener unas oscuridades macabras, alguna cosa. Entonces yo les preguntaba, Oni, ¿qué se imaginan ustedes que podrían ser? Entonces se salían en ese momento todos los lugares comunes, todos los lugares comunes sobre, digamos que un cura. Entonces decían, no, seguramente va a tener hijos con Ángela, seguramente, bueno, no sé, salían todos los lugares comunes que hay sobre los curas, pero tal vez ninguno nos íbamos a imaginar esas contradicciones, pues, como tan existenciales y tan profundas. Y yo creo que así como decía hace un momento Dolly, pues las contradicciones son como el árbol que permite que haya novela. Entonces, por ejemplo, la primera que ya la enunciaba Dolly hace un momento y es la fragilidad de un hombre que le da la fortaleza al pueblo, ¿sí? Es una contradicción estética. Escribir una memoria, que lo hace Ángela, escribir ese relato, porque el obispo ha pensado en la canonización de este, aun cuando ella sabe que si las autoridades eclesiales leen el manuscrito, posiblemente pues no lo van a canonizar. ¿Cómo van a canonizar a un ateo, a alguien que no cree en la vida eterna? Que no creen en algo que esté después de la muerte. Eh, Otra sería tal vez el tema del suicidio. Todo el tiempo está pensando en el suicidio, pero no comete el suicidio. Se siente solo, pero no se aísla. Al contrario, busca superarlo a través de la solidaridad.
no cree en la vida eterna, pero como ya lo hemos dicho, alimenta ese sueño en los otros. Y es curioso, también esta contradicción me parece interesante y es que dice como con mucha vehemencia este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también al mismo tiempo le está revelando al pueblo que él se siente abandonado y se siente solo, pero tal vez el pueblo solamente lo hace teatro, lo ve como una muestra de teatro. También me parece una contradicción el hecho de que sea Ángela, por ejemplo, la que lo absuelve a él. Sí, o sea, Ángela es como la sacerdotisa. Y yo creo que es una novela en este sentido, pues, un tanto progresista. Y creo que hay otra contradicción que me llama muchísimo la atención y es el caso de Blasillo, al que le llaman el bobo, que hoy sería súper políticamente incorrecto decirlo, pero yo creo que Blasillo es el que descubre el secreto de Manuel. Sí, o sea, Blasillo sabe el secreto de Manuel desde un inicio, porque creo que Blasillo intuye el dolor de Manuel, intuye su profunda soledad y en su, digamos que en su inocencia, aprende este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo recita con tanta fuerza que puede ser una manifestación de que es Él, digamos que del que nada se esperaba, que desde un inicio sabía de las contradicciones de Manuel. Bueno, vemos como siempre o como casi siempre que esta novela refleja el espíritu contradictorio de Miguel de Unamuno. Eh, es bellísima, nos dicen por aquí en el chat. Profe Oscar, tiene usted el honor de hacer cierre con la consolidación de esta última pregunta de nuestro conversatorio antes de dar paso a las preguntas. Claro que sí. Que es importante que nosotros recordar que la estética no simplemente habla de una imagen, sino de lo que generan los personajes. La estética, por ejemplo, de la sencillez y lo cotidiano, es una narrativa íntima de Ángela, una narrativa sobria, una narrativa directa, alejado de esos adornos retóricos que estamos acostumbrados con los clásicos. Tenemos entonces esa estética, ese simbolismo paisajístico, ¿no? De Valverde de Lucerna, que tiene una, insisto, una carga semántica, una carga simbólica muy fuerte, ¿cierto? El lago como profundo, sereno en la superficie, pero oscuro en el fondo, que evidentemente pues representa la duda existencial. La montaña que como la fe es firme, elevada, visible, simboliza esa fe pública que todos la ven que es grande, esa imagen de la estética, de la estabilidad que evidentemente proyecta don Manuel. También tenemos, podríamos decirlo que mediante el silencio y el misterio, otro dualismo propio de la obra. Este autor, Unamuno, construye una atmósfera, un silencio reverente, pausado, calmado, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Don Manuel guarda silencio en varios episodios, por ejemplo, con dignidad, con ese silencio que lo convierte en una belleza trágica, ¿no? Se podría decir. Y por eso insisto que la obra sugiere en una estética de la contención. Importante recalcarlo, en ese sacrificio silencioso, ¿no? En la fe que se proclama, mm, es decir, que se proclama, se vive, pero que se duda, ¿no? Esa estética que puede ser confesional, pero que sobre todo es testimonial, ¿no? Porque esa narración que evidentemente es en primera persona por Ángela, que como todos lo han dicho es la obra que pone un tono de memoria íntima, un tono de memoria a modo de confesión. Eso hace parte de una estética literaria que crea una estética de lo testimonial, donde el lector como usted y como yo, no solamente observamos, sino que escuchamos una voz que recuerda, que duda, pero que a la vez reflexiona. Es decir, que en esta forma de narrar convierte a esa obra de Miguel de Unamuno en una especie de diario espiritual. También, así como el profesor David hizo un ejercicio
en su universidad nosotros en algún momento le pusimos así, un diario espiritual. Nos atrevimos a preguntar a los estudiantes qué otro título les gustaría que se llamara la obra. Y este diario espiritual que recuerda esa voz de la duda y que reflexiona, hace que esa estética se construya a través de las paradojas, como lo vemos en la literatura. Porque miren, un santo que no cree, una fe que se sostiene en la duda, una verdad que se oculta para proteger una mentira piadosa. Entonces, digamos que hay una manera estética muy interesante a través de la literatura que vale la pena, insisto, que volvamos a leer. Es una obra que hay que ir leyendo, ¿no? Por eso entonces, esa estética de San Manuel Bueno Mártir, que no busca deslumbrar, sino emocionar desde lo esencial. Esta obra emociona desde lo esencial. Entonces, esta obra construye una belleza discreta, simbólica, profundamente humana que acompaña y potencia el drama espiritual de los personajes. Es una estética que invita a la contemplación, al silencio, como ya lo decía el profesor, el silencio, a la reflexión de lo que significa vivir con fe, incluso cuando ya se ha perdido. Muchísimas gracias, profesor Oscar, usted lo ha dicho. Como lo mencioné en algún momento, decía Unamuno, tengo la conciencia de haber puesto en ella todo mi sentimiento trágico de la vida cotidiana. Y bueno, dicen algunos críticos que esta obra podría ser un inventario completo de todas esas ideas de Unamuno ya al final de su vida. Vamos a dar paso, si les parece, a un par de preguntas que están en el chat. Me voy a permitir leerlas. Ustedes me dicen quién toma la voz en la respuesta o si quieren complementarse entre ustedes. La primera es, ¿en qué medida puede considerarse la tragedia de la fe de Miguel de Unamuno como una respuesta existencial moderna al pensamiento tomista sobre la razón y la fe? ¿Y cómo anticipa o dialoga con la noción de fe vivida que más tarde defendería Juan Pablo II en su enfoque personalista del cristianismo? No sé quién levanta la mano. Bueno, como lo tenga, como lo prefieran. Bueno, si quieren, entonces, bueno, ¿alguien levantó la mano o empiezo yo, Laura? No, el auditorio es suyo, profe Oscar. No. Bueno, aquí ya, ahora sí. El pensamiento tomista de este gran, ¿no? Tanto Tomás de Aquino, en su obra, pues en muchas obras, sobre todo pues en la Suma Teológica, creo que es nuestra base teológica, habla que evidentemente la razón y la fe no se contradicen, evidentemente, sino que se complementan. Y la razón puede llevarnos a conocer verdades naturales. Las 5 vías de la existencia, ustedes la conocen, y la fe nos eleva a verdades sobrenaturales. Esto es un discurso muy interesante del pensamiento tomista en el marco que la fe es racional y la verdad es una solamente. En Miguel de Unamuno, en cambio, rompe con esta armonía. En San Manuel Bueno Mártir, la fe no es una certeza racional, ya muy bien la profesora Dolly lo dijo, bien, muy bien, sino una necesidad vital, ¿no? Don Manuel no cree en la vida eterna, pero actúa como si creyera, porque sabe que esa creencia, ese pensamiento da sentido a un pueblo. Por eso la fe aquí no es una verdad objetiva, sino una decisión existencial, una forma de amar y sostener a los demás. Es una forma clara, ¿no? Mm, Siguiendo en ese mismo orden de ideas, esa misma idea, Juan Pablo II, evidentemente décadas mucho más adelante, con el personalismo, tal como lo dice la pregunta, el personalismo cristiano propone una visión más existencial encarnada desde la fe. En su pensamiento, especialmente en las obras, por ejemplo, la gran obra Fides et Ratio, por allá del año 98, defiende que la fe no es solo un conjunto de verdades, no puede ser eso, la fe, sino una relación de vida, ¿cierto?, con una persona, y esa persona se llama Cristo. Para San Juan Pablo II, la fe se vive, pero también se experimenta, se encarna en la historia concreta de alguien que se llama ser humano. Y aunque evidentemente San Juan Pablo II no comparte esta idea de la duda racional de Unamuno, sí reconoce que la fe se da en medio de qué? Pues de la incertidumbre, del sufrimiento, del misterio.
Por eso esta obra de San Manuel Bueno Mártir anticipa, pongo la palabra, anticipa esta idea de una fe encarnada que se sufre y que es profundamente humana, que es evidentemente lo que nos propone Ángela, que es quien narra. Y para darle la respuesta concreta, mucho más concreta, digamos, vamos acotando, ¿no? Entonces tenemos el tomismo de Santo Tomás con la armonía natural. Santo Tomás habla de la armonía natural, mientras que Unamuno habla del conflicto trágico. Podemos decir que el tomismo habla de lo intelectual y lo sobrenatural, Tomás de Aquino. En cambio, Unamuno habla de la necesidad, vida existencial. Tomás de Aquino hablaría del intelecto que siente, todos los que son filósofos me entenderán, el intelecto que siente. En cambio, Miguel de Unamuno hablará de la voluntad, mucho más agustiniano. Tomás de Aquino hablará de algo, de la verdad que es objetiva y universal, y Miguel de Unamuno nos dirá que es inaccesible para ser necesaria. Entonces, digamos que en estos escenarios podremos concluir para la pregunta que muy interesante que se nos hace sobre que en San Manuel Bueno Martí evidentemente se puede darle una respuesta existencial moderna a ese tomismo, ¿bien? Una fe, ¿cierto? Que ya no se apoya en la razón, sino que sobrevive de ella. ¿Cierto? Y aunque Unamuno no ofrece una solución, digámoslo, teológica, sistemática de la historia, su visión sí anticipa lo que es un enfoque personalista de Juan Pablo II, donde la fe no solamente es creer en algo, sino que es vivir para alguien. Yo me quedo con esa frase. No, no vivir para algo, sino vivir para alguien, incluso en medio de ese gran teología que se llama el silencio de Dios. No sé si a nuestro personaje le contestamos con ahí o bueno. Bueno, nos puedes decir por el chat si respondimos. No sé si la profe Doli y el profe David quieran agregar algo o si nos movemos hacia la siguiente pregunta que ya nos habla también de tomismo, pero un poco enfocado en Ángela. Voy a leerla. Hablando de Ángela, ¿cómo se configura Ángela como actante fundamental de la tragedia de la fe? No solo como narradora y mediadora del conflicto espiritual de su hermano Lázaro, sino como símbolo de una fe encarnada que desafía tanto la racionalidad tomista como la modernidad crítica que problematiza a Unamuno, y cómo ese papel podría poner en diálogo con la dimensión femenina de la fe en la antropología teológica de Juan Pablo II. Bueno, yo no soy experto en Juan Pablo II. No conozco cuál es la dimensión femenina de la fe en él. Sin embargo, yo creo que hay algo en la novela y es que Ángela, en algún momento ya, cuando ya el sacerdote, cuando ya Manuel ha muerto y llega un nuevo sacerdote, ese nuevo sacerdote se deja guiar por Ángela y por Lázaro. Y entonces Lázaro dice, religión, religión, religión. Y Lázaro y Ángela dice como para sus adentros, dice algo así como, no, lo nuestro también es teología. ¿Sí? Entonces, una teología como encarnada también en lo cotidiano. Yo creería que hay una teología ahí del cuidado, que hay una teología también femenina respecto a que la mujer puede escoger su propio destino y no el destino tal vez que le ha sido dado históricamente, por ejemplo, en Occidente, porque Ángela, por ejemplo, decide pues, no casarse, pero tampoco decidirse de monja. Tampoco decide vivir bajo el yugo del hermano que quiere que ella se vaya a otra ciudad, sino yo creo que es una mujer que de cierta manera pues está replanteando qué es ser, por ejemplo, mujer dentro del ámbito religioso y no solamente como la que sirve y le ayuda al cura, sino la que también hace teología, porque creo que ese libro, ella es la que lo escribe, ¿sí? O sea, si nosotros nos ficcionamos, lo que realmente estamos leyendo es el relato de Ángela Carballido. Entonces es ella la evangelista, es ella la que pone, la que inmortaliza la figura de Manuel en ese relato, pero también es ella la que pone las tensiones teológicas. Sí, o sea, ella es la que escucha los diálogos y la que es capaz también incluso de ponerlos ahí. De hecho, me llama mucho la atención
que Lázaro también quería escribir las memorias y escribe algo que le sirve a Ángela para escribir, pero no, pero pues él realmente no logra como escribir como tal este relato, es Ángela. No sé si di respuesta, pero muchas gracias. Mil gracias, profe David. ¿Algo por agregar, profe Oscar, profe Dolly, para dar cierre a esta sesión? Bueno, yo quisiera unirme a a esa expresión de David de, de una narradora. Y el personaje aquí entonces con esta pregunta es Ángela, como una narradora, como testigo y mediadora. Yo le pondría estas dos palabras, ¿no? Narra, como dice bien el profesor, es testiga ella, pero también es mediadora. Y Ángela no solamente es una narradora pasiva, sino que da forma a a la memoria de don Manuel. Es decir, que esa tragedia de la fe, ella no solo cuenta, mira, sino que en la obra Laura vemos que ella interpreta, filtra y resignifica los hechos. Por eso esta pregunta es muy pertinente, porque en este relato que es íntimo, reflexivo y profundamente humano, Ángela es la mediadora de ese conflicto espiritual de su hermano Lázaro. Ella quiere conflictuar y quiere dejar, y lo recordamos en la obra, cuando muere la mamá de ellos, les dicen, oye, Ángela le dice a su hermano, recuerda que tú prometiste a mi mamá en el lecho de muerte rezar por ella. Por eso Ángela representa una fe vivida, una fe silenciosa pero firme, ¿no? Entonces esa fe, ese símbolo de la fe, como dice la pregunta, no es una fe intelectual ni dogmática, sino existencial y afectiva, porque es a través del afecto con su hermano. Y por eso Ángela no necesita pruebas racionales ni certezas teológicas, porque ama, porque confía, porque ha visto que la obra de don Manuel, ¿no? Entonces, esta fe desafía la racionalidad tomista, ya que venimos hablando de Tomás, que busca esa armonía entre la fe y la razón, como la modernidad crítica, podríamos decir en filosofía, que sospecha de todo, de toda esa creencia y no fundamenta desde la razón. ¿Cierto? Por eso Ángela encarna esa tercera vía. ¿Cuál? La fe como experiencia interior, la fe como una fidelidad, como una presencia, como un acto de entrega. ¿No? Y haciéndole relación con el tema de Juan Pablo II, ¿sí? Como decía el profesor David, la antropología teológica, específicamente los documentos, él tiene de la antropología teológica un documento muy bueno que sería interesante que lo reflexionáramos, Mulieribus Dignitatem, de 1998, la mujer de la dignidad. Juan Pablo II destaca la vocación femenina, la acogida, la escucha, la fidelidad y la custodia del misterio. David ahorita decía algo muy interesante sobre Ángela. Ella es la que escucha, ¿cierto? A don Manuel y escucha a su hermano. Entonces, que es lo mismo que trata de hacer Juan Pablo II en Mulieribus Dignitatem del año 98, donde la mujer en su visión tiene la capacidad de vivir la fe como una relación personal. Es un don de la mujer. En esa entrega silenciosa y de escucha. Allí, en esta obra, entonces Ángela acoge, ¿cierto? El misterio de don Manuel, Ángela. Ángela escucha más allá de las palabras y guarda en su corazón el secreto. Es fiel a la memoria del sacerdote, incluso cuando muere, y custodia ese secreto de la duda, sin traicionar la esperanza de un pueblo. ¿No? Por eso, Ángela Carvalino es mucho más que una narradora. Como digo, ella es testigo, es mediadora, es símbolo de una fe, de una figura teológica, y ese papel en esta obra permite leer esta obra a través, claro, de la tragedia de la fe, pero de una liturgia íntima, de un pensamiento íntimo, de un secreto íntimo, porque ella transmite esa fe no con argumentos, no lo vimos en la obra, sino con presencia, amor y cercanía. Muchísimas gracias, profe Oscar. Ángela posee tal vez una connotación angelical e inocente aquí en la obra. Bueno, dando cumplimiento con el tiempo y con la agenda, vamos a dar cierre a este gran conversatorio. Mil gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Mil gracias por esta sinergia, por esta articulación. Viaje Global busca esto, busca no solo dar oportunidades de internacionalización en casa a nuestros estudiantes, a las diferentes comunidades académicas que integran el comité organizador, sino abrirnos tal vez la mente a otros espectros, si lo puedo llamar, de profesión, no
voy en la línea de la filosofía, no voy en la línea de la literatura, pero ha sido encantador escucharlos y aprender. Y sé que también esto lo comparten muchas de las personas que en el público nos acompañaron de principio a fin. Así que gracias a ustedes por hacer esto posible. Ya a manera de anuncio parroquial en el chat hemos venido compartiendo el enlace de asistencia para que por favor no se vayan sin dejarnos sus datos, y también como sé que hay algunos estudiantes que están en aulas compartidas, estamos proyectando en este momento el QR de asistencia por si les queda más fácil tomar captura de este código y no acceder al formulario. Ya para cerrar y mientras ustedes se van registrando en la asistencia, quiero compartirles que, bueno, desde el 12 y hasta el 16 de mayo estamos en el desarrollo de esta hermosa y nutrida agenda de viaje global a España, así que los invitamos a seguir participando de las diferentes actividades. Vamos a tener ahorita la Universidad Santiago de Compostela a las 11 de la mañana y bueno, seguiremos hasta el viernes con múltiples actividades culturales, académicas. Así que invitados todos. Nuevamente, mil y mil gracias, profe Dolly, profe David y profe Oscar, por haber aceptado esta invitación, y a todos quienes nos acompañaron desde las diferentes instituciones organizadoras. Feliz resto de día para todos. Muchas Muchas gracias para gracias a todos. ustedes, gracias por el Muchas espacio. gracias, que estén muy Gracias, bien, profes. Hasta Feliz día gracias. luego. para todos. Muchas gracias.